Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que... Gracias, Padre. Bendecimos esta tarde tu nombre. Bendecimos tu santo nombre en esta tarde. Alabado sea el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te damos la bienvenida, Padre, con todo nuestro corazón, porque tú eres Dios, porque estás esta tarde con nosotros, como siempre lo has hecho en todas las tardes, desde que se ha abierto esta casa para adorarte, para servirte, para glorificar tu nombre. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Estés tú hablando a nuestras vidas, estés hablando a muchas vidas que están allá afuera, Padre. Yo te pido, mi Dios, en esta tarde maravillosa, que tomes control de todo. Toma control de tu preciosa palabra, esa semilla que va a ser depositada en muchos corazones. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor, para siempre, para siempre. Amado oyente, yo te doy la bienvenida en el nombre de Jesús. Pueblo, casa de Dios, también te doy la bienvenida. Y hoy quiero compartir algo diferente con ustedes. Quiero compartir más que nada, Padre, ¿verdad? Esta palabra, esta semilla preciosa que quiero compartir no es otra más que Jesús, la semilla preciosa. La semilla que fue derramada en esta tierra para perdón de pecados, para conversión de tantas y tantas vidas. Por eso te doy la gloria en esta tarde, Padre. Bendice mis labios en esta tarde. Dice tu bendita palabra en Efesios, Dios mío. Dice en Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos al Padre por la sangre del bendito Señor de misericordias, y a su nombre Jesucristo. Amado, precioso mi Jesús, amado mi Dios. El tema que yo les quiero compartir este día es que hay muchos que quizás en estos momentos estemos alejados de la ciudadanía de Dios, de la familia de Dios. Pero hoy en esta tarde Dios quiere reconciliarnos por medio de esta bendita palabra que va a ser expuesta en manos y en labios de tu siervo, colaborador tuyo, Padre. El tema se ha titulado Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado a tu vida. Y ese texto se encuentra en Mateo capítulo 4, versículo 17. Y esta palabra fue con la que inició el Señor Jesucristo su ministerio, que el Padre le había encomendado, que el Padre le había dado. Esta misma forma de predicar esta palabra ya había sido puesta, ya había sido manifestada por el siervo Juan el Bautista. Pero Jesús lo confirma a través de esta bendita palabra que fue dicha por Juan el Bautista. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, decía Juan. En otras palabras, Juan el Bautista decía, prepara el camino del Rey, prepara el camino de la palabra, prepara el camino del reino de los cielos, prepara el camino del Hijo de Dios, que ha de venir con toda su gloria, con toda su pompa, con todo su reino, a estar aquí, a habitar en medio de los hombres.
esa declaración de arrepentíos porque el reino de Dios se había acercado. Era la proclamación que hizo Jesús cuando empezó a proclamar la bendita palabra de Dios. El rey se había acercado. El rey de reyes y señor de señores. Solamente se había acercado para decirte arrepentíos. Porque mi reino se ha acercado, porque mi Padre me ha encomendado este reino, porque mi Padre me ha dado la autoridad sobre este reino de decirte, arrepentíos. Porque Él es el Verbo hecho carne, porque Él era la luz de los hombres, porque Él era el que habitaba entre los hombres, y por Él fueron hechas todas las cosas. Por eso Él mismo se presentaba así, predicando, yo soy el reino de los cielos, yo vengo del reino de los cielos, porque solamente hay uno que descendió de los cielos, y a su nombre Jesucristo. Ese es al cual te voy a predicar el día de hoy. Pero ¿por qué empezó el Señor a hablar, a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado? El Señor nos quería hablar, porque la palabra arrepentimiento, según el diccionario, significaba un cambio de mente, algo que no estaba bien, algo que quizás no estaba bien en tu vida, en tu cuerpo, porque el cuerpo era el que lo ejecuta. Es decir, el que lo lleva a cabo. Para que me entiendas. Si el Señor hablaba primero de la palabra arrepentimiento, era porque algo estaba pasando en este mundo imperfecto, en este mundo caído. Y Él podía mirar ese sentimiento de pesar cuando Él empezó a caminar, cuando Él empezó a predicar. Por eso lo primero que hacía alusión cuando Él hablaba es que te decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Alguien que padecía, alguien que estaba en problemas, alguien que quizás no tenía alegría, quizás no tenía gozo, quizás no tenía paz. Pero Él decía, quiero que me entiendas, que para primero que tú recibas todo eso, necesitas primero arrepentirte. Por eso estaba aquí el Rey, por eso estaba en persona Jesús, para decirte arrepiéntete. Algo había mal, algo no estaba bien en este mundo. Y esa palabra que usó Jesús era para ese tiempo y sigue siendo para este tiempo, porque todavía hay muchos que necesitan arrepentirse de algo. Y esa manera de expresar de Jesús, arrepiéntete, es porque Él decía, es que yo traigo algo que te va a encaminar a hacer cosas buenas. Yo traigo algo que te va a hacer crecer en cosas buenas. Pero es necesario que haya un arrepentimiento para que yo me pueda acercar a ti. Porque yo he descendido del cielo y quiero estar cerca de ti. Pero más no quiero estar más cerca de ti, sino que quiero aprender a vivir en ti. Porque no es lo mismo estar cerca que estar juntos. Eso es lo que quería Dios cuando empezó a predicar. Y Él le decía a esas ciudades marítimas donde empezó a predicar, Capernaum, arrepentíos porque mi presencia se ha acercado. Y solamente se acercaba para decirte que aún a pesar de las cosas que estaban viviendo, yo traía esperanzas. Yo traía esa luz que te iluminara, que te diera fuerzas. Yo traía lo que te iba a hacer a encaminar a algo mejor. Porque en el mundo solo hay eso. Tristezas, problemas, luchas. Pero nosotros tenemos que aceptar que cuando Jesús
empezó a predicar así, es porque él había ya visto, ya sabía que en este mundo la vida es dura, es un mundo imperfecto. ¿Por qué es imperfecto? Porque el Señor vino a este mundo imperfecto. Porque muchas veces en esos tiempos y en los tiempos actuales, nosotros mismos nos dañamos a unos mismos, a otros, herimos con nuestras actitudes a otros. Y nos herimos a nosotros mismos y herimos a los que nos amamos. Y los dañamos cada día más. Pero ¿sabes por qué? Porque la Biblia siempre ha sustentado, y lo dice en Romanos, por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria bendita de Dios. Por eso el Señor, Dios Padre de todos, me ha enviado a mí, a su único Hijo, al Hijo unigénito, para que yo me acerque a vosotros, para que yo les dé palabra de aliento, palabra de vida. Y cuando Él habla, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado, no está hablando específicamente o solamente de una nación, sino se está dirigiendo a todo el género humano, sean blancos, sean negros, sean rusos, sean chinos. Lo que Él quiere, primero que te arrepientas para que Él se pueda acercar a ti, para que Él pueda platicar contigo, para que puedas tener comunión con Él. Porque cuando el hombre se casa con su esposa, es para vivir en unión, es para vivir en comunión. Ya el noviazgo quedó atrás. Antes era de lejos, ahora la pareja toma la vida diferente, empiezan a caminar juntos, empiezan a vivir juntos como pareja. Así quiere Dios que empecemos ahora, ya no tenerlo cerca, sino tenerlo aquí dentro de nuestro corazón, empezar a caminar con Él, hacer las cosas de Él, mirar como mira Él. Pero en esos momentos Él solo tenía esa palabra: yo me he acercado. Le decía a los discípulos, le decía a las multitudes: arrepentíos, porque yo solamente me he acercado. Todavía no puedo estar contigo, porque todavía me hace falta ir a la cruz del Calvario. Todavía me falta decir: consumado es. Todavía me falta decir: he vencido, le he quitado las llaves al que tenía el imperio de la muerte. Cuando Él hizo todo eso, empezó a darnos eso, esa entrada, esa vuelta al Padre, esa reconciliación con el Padre. Pero mientras tanto no se daba, solamente les decía: arrepentíos, porque apenas me acerco. Y el hecho de que Él se acercara, como lo dice en Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron, están separados de la presencia de Dios. Es decir, fuera del amor de Dios. Es decir, fuera del perdón de Dios. Es decir, fuera de la gracia de Dios. Es decir, fuera de la compasión de Dios. Esto quiere decir o significa que de ninguno de nosotros, los que estaban viviendo en aquellos tiempos y los que siguen viviendo en estos tiempos, nadie es perfecto delante del Señor. Por eso Él vino a acercarse primero para darnos su palabra, para que creyéramos en Él, que Él es el único que empieza la buena obra, y Él es el único que la va a perfeccionar cuando tú vienes a los pies de Él, cuando tú empiezas a tener relación con Él. Bendito sea el Señor. Amén. Que todos hemos cometido errores y que no somos perfectos, eso lo sabemos, porque muchos cometemos errores pequeños, grandes, de la manera que sea. Y muchas veces dañamos y nos dañamos y dañamos a otros, y máxime a los de nuestra casa, máxime a aquellos a los cuales están cerca de nosotros, a los cuales amamos. Hablar de arrepentimiento es hablar de algo que no estaba bien. Y la única manera de que el reino de Dios se acercara es para ver que algo se podía hacer.
Por eso Jesús empezó a predicar de esta manera: mi reino se ha acercado, el reino de mi Padre se ha acercado, porque lo que es de mi Padre es mío, porque somos uno solo con el Padre en mí y yo en Él. Dice San Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió a ustedes. Es decir, que yo solo soy el que tengo acceso inmediato con el Padre. Porque según lo que oigo de mi Padre, según lo que yo testifico de mi Padre, es lo que yo demando de ustedes, es lo que yo juzgo para ustedes. Porque yo solo vivo con un solo fin: de llevar a cabo la voluntad bendita del Padre. Si Él estaba aquí, si Él se había acercado aquí, porque había un propósito del Padre de acercarnos al Padre a través de su Hijo Jesucristo. Por eso cuando se habla del reino de los cielos, el reino de los cielos se ha acercado. No se ha acercado cualquier cosa. No se ha acercado el reino de las panaderías, el reino de los Walmart, de las tiendas. Se ha acercado el reino del dueño del universo. Pero en esta tarde, el Señor te dice, amado oyente, amado pueblo de la casa de Dios, porque sabemos que aquí ya hay gente arrepentida, pero te lo vuelvo a decir: si hay algo que no está bien delante de la presencia de Dios, arrepiéntete, porque el reino de Dios se ha acercado. Solamente te lo digo así, porque yo no sé, porque solamente el Señor conoce los problemas, solamente el Señor conoce los corazones. Y se ha acercado aquel que está en el mundo, pero no es del mundo. Porque lo que Él habla, lo que se acercaba, eran las cosas celestiales, era el gobierno de Dios celestial el que se acercaba a esta tierra. Por eso cuando le decía Jesús a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo, es necesario que yo te diga que tienes que volver a nacer de nuevo. Porque dice la bendita palabra de Dios: de cierto te digo, en San Juan 3, 11 y 12, capítulo 3, versículo 11 y 12. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo vas a creer si yo os dijere las celestiales? Esto nos viene a decir a nuestras vidas que el reino de Dios especificaba solamente las cosas celestiales, lo que Él quería, el Señor. Mira, yo te voy a presentar una nueva vida, pero conforme al gobierno celestial, no conforme al gobierno terrenal. Por eso en esta tarde el Señor se quiere acercar a ti, se quiere acercar a mí para darte una palabra de vida, o para darnos una palabra de vida, amado pueblo de casa de Dios. Porque primero quiero que sepas que si me acerco es porque quiero que tú entiendas quién soy yo y a qué he venido. ¿Por qué necesitas de mi ayuda? ¿Por qué yo te tengo que decir que te arrepientas? Porque a lo mejor hay algo que no está bien en tu vida y necesitas ser encaminado, necesitas ser encauzado para poderlo llevar a una vida bien. Quizás en estos momentos, amado oyente, tú que me escuchas, cuando esta predicación te está hablando que el reino de Dios se ha acercado, quizás se ha acercado porque a lo mejor no estás viviendo una vida recta, justa delante del Señor. Y es posible que necesites de Él. Pero para que Él se acerque a ti, no hay otro medio más que la bendita palabra de Dios. En aquellos tiempos era Jesús en persona el que se acercaba con toda su gloria. Ahora son las sagradas escrituras las que se acercan a tu vida. Por eso en esta tarde debemos decirle al Señor: yo me acerco a esta palabra, Padre, como lo decía el siervo Juan el Bautista.
me acerco a ti para que endereces lo torcido, para que endereces lo que no está bien dentro de mi vida, para que conviertas lo chueco en cosas rectas. Lo que no está bien delante de ti, Padre, enderézalo. Ese era el Señor con toda su gloria. Por eso se acercaba. Porque el mismo Juan el Bautista decía: enderezad veredas, enderezad caminos, enderezad lo torcido, enderezad lo que no está bien delante de ti, Señor. Y ahora lo que tienes que hacer, Padre, es hacer caminos de rectitud, caminos de verdad, caminos que nos lleven a glorificar tu precioso nombre. Bendito sea el Señor. Pero la buena noticia que tú recibes en esta tarde, amado oyente, amado pueblo, casa de Dios, que cuando Él se acerca, cuando Él se acercó por primera vez a la tierra, es para darte una buena noticia. Es para darnos una buena noticia hoy en la actualidad también. Él se acerca, quizás no lo puedas sentir en persona, pero sabes, su palabra lo testifica. Aquí estoy, porque mis palabras, las que yo hablo, son verdad y son vida para aquellos que la escuchan. Y solamente Jesús, cuando vino a este mundo, vino a darte las buenas nuevas, las buenas noticias, de que tienes que aprender a vivir bien delante de Él. Ya no cerca, porque el Señor nunca quiere estar cerca de ti. El Señor quiere que estés junto con Él, que los dos caminemos a la par con Él. Que así como Él es en el Padre, también nosotros seamos en el Hijo, para que seamos uno solo y glorifiquemos al Dios de la gloria. Porque no es lo mismo, amado hermano, cuando Él te habla: yo me quiero acercar. Es cuando aquel recibe la palabra en otra forma de pensar. Es cuando aquel recibe la palabra y nada más se le acercó la palabra y al último se va y deja la palabra. Pero no es así como quiere Dios. Dios no quiere estar cerca. Si Él se ha acercado es para decirte las buenas noticias de lo que Él tiene para tu vida, de lo que te va a beneficiar para tu vida. Porque no es lo mismo que cuando lo tienes cerca que cuando lo tengas junto a ti. No es lo mismo. No es lo mismo vivir cerca que vivir juntos. Porque cuando Él vive contigo, las cosas de Él haces. Las bendiciones, las promesas de Él están a la par con tu vida. ¿Sí? Tú no buscas las bendiciones te van siguiendo a ti, porque tú ya eres de bendición. Pero necesitas bíblicamente vivir juntos con Él. Jesús, cuando decía: me he acercado a este mundo, se ha acercado mi reino, se lo decía porque algún día iba a ir a la cruz. Ya te lo había comentado. Y ahí iba a consumar todo. Ahí iba a enviar a su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo iba a formar parte de nosotros. Entonces, ya no sería el reino que se ha acercado, sino sería de otra manera, como lo dice en sus mandamientos. En ese mandamiento del Padre Nuestro, en esa oración: venga tu reino y que se haga tu voluntad. Que verdaderamente el estar viviendo juntos se esté llevando a cabo ese acercamiento de ese reino. Y ese reino no es temporal, sino es eterno, para este tiempo y para el tiempo venidero. Por eso el Señor te dice el día de hoy: hoy es el día de tu salvación, como le dijo a Zaqueo.
Cuando escuchó Zaqueo que iba a pasar Jesús por ese camino, Zaqueo era una persona chaparrita que no podía mirar a Jesús porque la multitud lo opacaba. No le permitían que podía mirar a Jesús. Pero Zaqueo era una persona inteligente. Buscó un árbol alto para que Jesús lo viera. Sin embargo, Jesús, que es la palabra bendita, que es el reino que se había acercado en ese momento a Zaqueo, le dijo: descended de ese árbol, porque el Señor te dice: hoy es el día de tu salvación. Hoy ha venido la salvación a tu casa, Zaqueo. Yo te digo, amado pueblo oyente que me estás escuchando, pueblo de casa de Dios, nosotros estamos cerca aquí porque tenemos a la palabra cerca, y la misma palabra nos está instruyendo y nos ha dado la salvación. La misma salvación que le dijo Jesús a Zaqueo: hoy es el día de tu salvación. Por cuando también tú eres hijo de Abraham, tienes esa bendición. Porque dice la bendita palabra de Dios que en Abraham todas las naciones iban a ser bendecidas. No dice nada más solamente una, sino todas van a ser bendecidas en Abraham. Y no está hablando de aquel Zaqueo en ese momento, está hablando ahora al mundo actual. Por cuando tú también fuiste escogido por pura gracia de Dios, amado oyente. Si no lo sabes, tú fuiste escogido. Y Él quiere en esta tarde acercarse a ti, porque también eres un escogido. Si así, como le dijo a Zaqueo, tú formas parte de la bendición de Abraham, también yo te digo que ahora el Señor nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Porque Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Mas todos los que estamos aquí ahorita en casa de Dios le hemos recibido. Y ya no lo tenemos cerca. Ahora lo tenemos aquí, porque Él habita en nuestro corazón. Bendito sea Dios. Cuando el Señor Jesús les decía: arrepentíos porque yo me he acercado, era porque Él había ya o tenía ya la función de restaurar tantas y tantas cosas en este mundo caído, porque Él miró que nosotros teníamos que recuperar algo. Es evidente, porque la vida no es fácil, porque una vez más vivimos en un mundo imperfecto y necesitamos, no yo, todos necesitamos de Dios. ¿Por qué? Porque todos los días son de pruebas y luchas. Sabiendo o no, conociendo la palabra o no, sabiéndola o no, somos necesitados. Porque en este caminar, en esta vida dura, en este mundo imperfecto, muchas veces hay áreas en nuestra vida que posiblemente pueden ser dañadas. O quizás estemos fallando. Y qué peor para aquellos que ni siquiera tienen cerca la palabra. Bendito Dios, que nosotros hemos venido al conocimiento pleno de la palabra. Y podemos echar mano de la vida eterna. Podemos echar mano de la salvación. Podemos echar mano de ese reino de los cielos que se acercó y ahora ya nos pertenece. Ahora ya no somos deudores. Ahora ya somos hacedores de esta palabra. Amén. Pero era necesario
que viniera un arrepentimiento porque había algo que no estaba bien. Es lo que posiblemente miraba Jesús cuando empezó a predicar. Dime cuál es el área, dime cuál es tu problema. Porque yo ahorita me vengo a acercar para darte una palabra de aliento, para darte una buena esperanza, una buena noticia. Dime cuál es tu problema, tu área o tu problema es emocional. A lo mejor no estás bien con tu familia, a lo mejor no estás bien con tus vecinos, a lo mejor no estás bien con tu cónyuge. Pero hoy me quiero acercar a ti. Seas tú creyente o seas no creyente, el Señor te dice, hoy en esta tarde, arrepiéntete porque me quiero acercar a ti. Hay áreas en tu vida que no has podido curar, que no has podido sanar. Permíteme acercarme a ti. Si es el área emocional, el Señor tiene la respuesta. Si es el área financiera, quizás tu economía anda mal. Quizás ya has buscado cómo crecer en tu economía. Quizás has jugado hasta la lotería y no te ha sacado la lotería. Yo te digo que si buscas a Dios, te vas a sacar más que la lotería. Te vas a sacar el premio mayor. Porque uno es mayor entre nosotros. Y ese es Jesucristo. Bendito sea el Señor. Pero así hay tantas cosas en nuestras vidas, tantas imperfecciones. Por eso el Señor venía en forma de carne para dar muerte a la carne, para dar muerte al pecado. Por eso lo primero que hizo, primero me voy a acercar, primero me voy a anunciar, porque ya Juan el Bautista me anunció, pero ahora yo lo voy a hacer personalmente. Porque cuando yo me acerco, vas a entender que lo que estabas haciendo no está bien. A lo mejor tu vida relacional que tienes con los que te rodean no es buena. O es posible a lo mejor que tu vida espiritual está muerta. Y Él quiere avivar el fuego de tu Espíritu Santo. Quizás antes tú le buscabas, ahora has dejado de buscarle. Antes orabas, ahora ya no oras. De otra manera el Señor siempre está buscando acercarse a ti por medio de su bendita palabra. O a lo mejor andas mal sexualmente con tu pareja. No lo sé. Pero siempre va a haber una área donde tú seas un necesitado de Dios. Y la mejor manera es que Dios esté contigo. No nada más que se acerque, sino que esté contigo para que tú aprendas a vivir una vida sana y agradable delante de Dios. Quizás no esté Jesús en persona como lo estuvo con los judíos cuando les predicaba, arrepentidos. No está Jesús ahorita, pero yo te digo que Jesús está vivo y está vivo en su palabra, porque todo pasará, pero la palabra de Dios nunca va a pasar, siempre va a permanecer. Y para ello necesitamos recurrir a la palabra. Porque cerca de ti está la palabra. Necesitamos de las Sagradas Escrituras para alcanzar esa recuperación que necesita nuestra vida. Porque algo anda mal. Siempre algo va a estar mal. Mismo Él lo dijo y te lo vuelvo a repetir. En el mundo vas a tener muchas cosas, problemas, luchas, sí. Pero si ya no estoy cerca, ya vivo contigo, va a ser diferente. Por eso era necesario que primero nos acerquemos a la bendita palabra, amado oyente. Tú ahora que estás delante de mí, que me puedes mirar quizás en algún momento, vas a escuchar esta predicación. El Señor te dice, me he acercado a ti, pero me acerco a ti confiadamente para que tú veas que si tienes algún problema, aquí está la solución. Buscar el reino de Dios y su justicia. Lo que debe de hacer primero. Y para eso nos ha dejado la palabra. Este es el reino de Dios aquí.
Aquí está su amor, aquí está su sacrificio, aquí está su justicia. Y aquí se encuentra su palabra, como en muchas congregaciones. Y su palabra no está lejos, sino cerca. Y Dios te da esa oportunidad para que la tengas cerca, para que vengas al lugar donde te congregas y aprendas más de Él. Porque el Señor siempre quiere estar, ¿cómo decirte? En todo tiempo cerca. Pero qué mejor sería que vivieras con Él. No tan solo cuando vas a la congregación, sino cuando regresas a tu casa. Pero esto ya estaba escrito desde antes. Sí, desde antes. Desde antes el Señor ya había dado esta palabra: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. La palabra se ha acercado. Esta ya había sido hecha antes, pero antes el mundo no la entendió, no la tomó en serio. Por eso tuvo que venir Jesús en persona para decir: yo he venido a cumplir la ley. Yo he venido a no cambiar la ley, sino a cumplir la ley para que tú hagas lo que yo he hecho. Sed perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Yo te vengo a demostrar la perfección, porque si yo empiezo con tu vida a perfeccionarla, yo la voy a terminar, dice el Señor. Pero es necesario que esa palabra esté en tu vida, que no más la tengas cerca. Él no vino a cambiar la ley, Él vino a cumplir la ley. Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. Y yo quiero cumplir esa ley hoy en esta tarde. Además dice: este mandamiento que yo te ordeno no es difícil. La palabra está cerca de ti. No es difícil, porque no está lejos. Bendito sea Dios que ahora nos ha dado congregaciones para poder escuchar la bendita palabra de Dios. No está en el cielo, sino está aquí en la tierra. No digas que está en el cielo, como lo dice en Deuteronomio 30, versículos 11 y 14. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos la traerá para escucharla, para que la cumplamos? Tampoco está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por el mar y nos las traiga y la podamos escuchar? No, sino que está cerca de ti. La palabra de fe está cerca de ti en esta tarde, amado hermano. Solo tienes que buscar acercarte a la bendita palabra de Dios, porque está cerca de ti, en tu boca, en tu corazón, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Cuando tú recibes esa justicia en tu corazón, cuando tú recibes a Jesús en tu corazón y vives con Él en tu corazón, entonces tu boca va a hablar salvación y vida eterna. Pero mi pregunta es: si la palabra se ha acercado y ha querido vivir contigo, mi pregunta es: ¿dónde la tienes? ¿La tienes en las manos, en los pies, en la cabeza? ¿La tienes debajo de la almohada? Porque muchos tienen la Biblia debajo de la almohada, o debajo de la estufa, o arriba de la tele. Y nada más cuando están en problemas se acuerdan de estudiarla. Yo quiero saber: ¿dónde está la palabra? ¿Dónde tienes la palabra en esta tarde? Porque Dios se quiere acercar en todo tiempo. Dios usa a la gente para acercarse a ti a través de la palabra. Y si ya la has olvidado, a lo mejor la habías recibido y ya no te acuerdas de ella. Pero la palabra de Dios siempre se quiere acercar a tu vida. Si no la has conocido, amado hermano, hoy Dios quiere que te acerques a la palabra. Ella quiere estar cerca de ti. Ella quiere vivir contigo. Porque cuando esa palabra viva contigo, vamos a decir, como lo dice en Romanos 18 y 19. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Yo te quiero decir en esta tarde, amado hermano, estoy terminando. Esta es una de las promesas que tiene Dios para nuestras vidas, en este caminar por esta vida en la cual estamos transitando. Dios, cuando nos habla de acercamiento, nos habla de recuperación. Y en esta tarde que Dios ilumine nuestro entendimiento y nos dé las fuerzas necesarias para que cuando caminemos lo hagamos con seguridad y determinación. Si la palabra solamente se acercó, pero no has sido hacedor de ella, no le has permitido a Dios que viva contigo, difícilmente podrás caminar con seguridad y determinación. Querido Padre, en tu nombre quiero decirle a esta amada audiencia, a este pueblo de Dios, ¿y por qué no lo vamos a repetir todos? Quiero que todos expresemos esta palabra hacia nuestro Dios. En tu nombre, Señor, inicio mi camino a una recuperación, a una perfección total por medio de tu palabra. Creo firmemente que la promesa maravillosa que tú haces con tu palabra, cuando se acerca a mí, es para mí. Ahora te suplico yo, Señor, que me tomes en tus manos y me des la guianza de este proceso para recorrer todo el camino con éxito. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amado, Dios siempre quiere pueblo amado, una vez más. Dios siempre quiere convivir con su pueblo. ¿Sabes o sabéis que somos familia de Dios? Y Dios siempre está a la puerta, tocando las puertas de tu corazón. Dios siempre está hablando a través de muchos y muchos predicadores de la palabra. Y hoy en esta tarde yo creo que no va a ser la excepción. Si tú no le has permitido a que Dios se acerque por medio de su palabra, hoy es el tiempo. Que tú le des el tiempo a Dios y le digas de esta manera. Repite conmigo: Señor Jesús, yo te quiero recibir. Quiero recibir tu palabra. Quiero recibir esa salvación a mi vida. Y hoy declaro delante de ti que te acepto como el único dueño y salvador de mi vida. Porque yo reconozco que necesito ser perfeccionado en ti. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios. Si ustedes, amados oyentes, hicieron esto, yo lo único que te puedo decir, pues, bienaventurado eres. Dale las gracias a Dios, porque Dios siempre está a la puerta, ¿no? Hablando, ¿no? Dice que Él es la puerta de las ovejas, y todo aquel que entra por la puerta donde Él está, pues, es bien recibido. Él la introduce y las lleva a comer pastos. Él las cuida, Él las guarda. Dice que Él hasta su vida da por las ovejas. Y tú y yo somos ovejas de su prado. Si tú has hecho esta confesión y le has permitido al Señor que te pastoree en esta tarde, pues yo la verdad te felicito y bendigo tu vida en esta tarde. Yo sé que esta tarde pues tenía yo que cumplir con esta palabra fiel y verdadera. Solamente te digo que no es bueno que la palabra se acerque a ti. Es más mejor tomarla cuando se acerque y hacerla tuya. Nunca lo olvides. Gracias, bendito Padre Celestial, por esta tarde maravillosa, Señor. Gracias por esta hermosa palabra que tú me has dado. Yo la he compartido, Dios,
En el nombre de Jesús, en tus manos pongo esta palabra, Señor, que esta palabra haya tocado muchos corazones y que esos corazones verdaderamente sean transformados para vida y vida en abundancia, Señor. Y que esas vidas también glorifiquen tu nombre y tu reino sea enormemente engrandecido, que es a lo que hemos venido, Padre. ¿Verdad? Porque tu palabra dice que tú no vas a venir hasta que toda la tierra no sea llena de la plenitud de tu conocimiento. Y cuánto más nosotros que somos ese medio para llevar ese conocimiento. Y Padre, dice tu palabra que bienaventurado es aquel que lleva la preciosa semilla, porque cuando regrese, va a regresar con muchos frutos y con regocijo. Y yo lo puedo mirar aquí en casa de Dios, y yo bendigo esta casa de Dios, porque al final vamos a ver muchos frutos. Quizás en estos momentos pareciera ver que no se ve nada, pero yo te digo, en el nombre de Jesús, y te lo digo a ti también, amado oyente, que todo es posible para el que cree. Amén. Si tú has creído en esta palabra, Él no tan solo se va a acercar, sino va a vivir contigo. Amén, amén. Y amén. Señor, solo queremos tu presencia. Queremos que nos inundes. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida.